Buenas tardes, bienvenidos al programa Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es la importancia de la terapia de lenguaje en personas TEA. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Algunos niños con TEA enfrentan desafíos para comunicar sus deseos y necesidades. Otros pueden ser involuntariamente unilaterales en sus conversaciones, ocasionando que algunos niños con TEA se sientan frustrados por no poder comunicar verbalmente sus deseos y necesidades. El desarrollo del lenguaje varía mucho entre los niños con trastorno del espectro autista. Algunos son habladores tempranos y nunca parecen quedarse sin cosas que decir. Otros son naturalmente callados y empiezan a hablar mucho más tarde. Sin embargo, las diferencias en la comunicación social son características fundamentales del TEA. Muchos niños con TEA se benefician de alguna forma de terapia del habla y del lenguaje para mejorar sus habilidades de comunicación. El lenguaje pragmático implica habilidades como captar el lenguaje corporal, mantener el contacto visual, comprender el significado implícito, usar la inflexión y el volumen normales de la voz al hablar, mantener el tema de conversación y reconocer el nivel de interés de los demás en lo que se le está discutiendo. Es importante pensar que la comunicación es mucho más que el hablar, especialmente porque muchos estudios recientes muestran que alrededor del 30% de las personas con TEA no adquieren la habilidad del habla verbal. Los servicios exactos que necesita el niño TEA se determinan después de la evaluación de un profesional del habla y del lenguaje. Para desarrollar este tema, invitamos a Juliana Villasís. Ella es licenciada en terapia de lenguaje en Serie 2. Bienvenida, Juliana, al programa Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, es un gusto poder compartir, poder estar aquí. Gracias por la invitación a la Fundación Sendero Azul, ¿no? Me causa igual mucha emoción porque igual tengo muchos pacientes con esta patología dentro de niños, pero siempre estamos constantemente aprendiendo, conociendo cosas nuevas, cosas maravillosas que nos pueden enseñar los niños con autismo, ¿verdad? Entonces, para mí es un honor, de verdad, y muchísimas gracias por la invitación. Y pues siempre hay que estar a la disposición mientras pueda para poder compartir los conocimientos en base a todo lo que es la terapia del lenguaje y poder ayudar a muchos padres, ayudarles en su comunicación, en su lenguaje. Bien, Juliana, ¿cuándo un padre debe llevar a su hijo TEA a la consulta de un profesional del habla y del lenguaje? Ya, normalmente, bueno, de lenguaje, pues ya la mayoría tiene sospechas de que su niño puede tener autismo, ¿no? Como siempre les decimos nosotros como terapeutas de lenguaje, sí, hacemos nuestra evaluación, observamos, pero quien nos manda el diagnóstico, quien nos envía el diagnóstico puede ser el neurólogo, el psicólogo, que ya nos envía un informe por escrito, ¿no? Entonces, cuando ellos llegan a la terapia, nosotros hacemos una evaluación. El padre siempre lo que nos llega y nos dice es que el niño no habla, de repente ese niño tiene cierto tipo de conducta que no es la apropiada, entonces los padres no saben qué hacer, porque el niño no habla y fuera de eso tiene una conducta que ellos no saben manejar, que no saben trabajarla y necesita ayuda. Además del hablar, ¿hay otras maneras que el niño con autismo puede comunicarse
sabiendo que un 30% no adquieren esta habilidad? Claro, los niños que no tienen cierto o no pronuncian muchas veces, porque me ha llegado a la consulta que hay niños que no dicen absolutamente nada y es bastante complejo. Entonces, el niño lo que hace es sonidos, señala, ¿verdad? O a través del llanto. Eso es lo que hace él. El niño desde que nace, sí, efectivamente, el niño desde que nace se comunica a través del llanto. Pero ¿qué pasa? Que cuando tenemos un niño posible ya o espectro, estamos ya sospechando de que tenga un autismo, entonces el niño mantiene todavía ese método de comunicación. Señala, llora, a través de sus rabietas, esa es la manera en la que se comunica. Oye, yo tengo una duda. Por ahí, bueno, hay algunas mamitas que se sienten un poquito más preocupadas. Bueno, eso también a muchos padres los genera de frustración, ¿verdad? Porque quieren tener esa conexión, el poder hablar con sus niños. Y hay casos, licenciada, por ejemplo, en donde el niño a través de la tablet ha aprendido ciertas palabras que las repite constantemente, ¿verdad? Como ecolalia creo que es que se llama, cuando repiten, repiten, ¿verdad? Sí, correcto. Pero ¿será acaso que estos niños tienen más probabilidades de poder lograr esa conexión, esa interacción, una conversación? Le cuento que, o sea, yo digo que tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? ¿Por qué? Porque si le damos la tablet a un niño, quizás sí aprendió muchísimas cosas a través de ese equipo tecnológico, ¿no? De ese aparato tecnológico. Pero ¿qué pasa cuando el niño se vuelve una obsesión en eso? ¿Qué pasa cuando el niño encontró como que todo su mundo gira en torno a ese aparato? ¿No? Entonces, tenemos que sacarle provecho, sí, si podemos trabajarlo con este equipo, lo hacemos, pero de una manera bastante controlada. No podemos decir el niño, hay mamitas que pueden decir, sí, mi hijo aprendió solamente con la tablet. Voy y se lo cuento a otra mamita, dice, no, pero mira que él aprendió con esto, haz lo mismo, que a mí me sirvió de mucho. Ya, pero no sabemos la desventaja que puede presentar a futuro solamente darle este equipo a los niños. O sea, yo soy mamá joven, pero soy enemiga bastante de la parte tecnológica, de darle un celular a un niño. Mis hijas son dos niñas, tengo regulares, ¿no? Pero yo no les doy casi teléfono, no tienen tablet. Mi hija más grande me ha pedido que le compre un tablet y le he dicho que no. Sí, sé que tiene ventajas, pero hay que tener mucho cuidado con estos equipos porque los chicos se acostumbran. Puede ser que sí, hay niños que aprenden hasta otros idiomas y es muy bueno. Sí. Ya, es muy hay bueno. Aplicaciones, ¿verdad, licenciada? Hay aplicaciones que incluso, sí es verdad, incluso inglés. Yo tengo un primo también que está dentro del espectro y bueno, él sí le gusta muchísimo los números, se los ha aprendido, pero él todavía realmente no tiene una conversación. Es decir, por ejemplo, su mamá anhelaría que le dijera, mami, pásame tal cosa o dame agua. No hay esa interacción, esa comunicación, simplemente hay una ecolalia, que él repite todo lo que él aprende. Ajá. Sí. Claro, entonces cuando hay una ecolalia es porque hay una dificultad a nivel de la parte comprensiva, porque el niño no está comprendiendo qué es lo que yo le estoy diciendo, solamente repetía todo lo que escuchaba a través de este equipo tecnológico, pues, a través del celular, la tablet, la computadora. Entonces, para mí, como le digo, o sea, no soy fan de darle mucho a los niños un equipo, una tablet. Si el niño lo aprendió, muy bueno, de verdad que yo valoro eso, pero hay que tener mucho cuidado si se le da solo este aparato al niño. ¿Cuál sería la recomendación ahí, licenciada? Que los padres en tal caso se encarguen de interactuar, ¿qué sería a través de repente de muñequitos? ¿Alguna recomendación para eso? Me encanta esa parte cuando a mí me tocan, yo me vuelvo loca hablando de esto. ¿Por qué? Porque a mí me encanta mucho la música, le canto, siempre lo digo porque lo viví desde que me convertí en madre, ¿no? Entonces, en mi casa, a mis hijas les gustan mucho los cuentos. Yo he escuchado siempre casos de niños que, ay, llega la mamá del trabajo y corren a la cartera porque quieren el celular, ¿verdad? Que se lo preste, quieren el celular y se los dejo. Yo llego a mi casa y mis hijas a mí no me buscan la cartera. Me buscan a veces porque quieren algo de comer, pero más no porque quieren quitarme el teléfono.
Entonces, los niños, como les digo, yo al menos hago eso. Yo soy de las personas que le canto. Con mi hija la mayor, desde que estaba en el embarazo, le cantaba, le hablaba. Nació y desde que era bebé, le cantaba, le hablaba al oído, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas ayudan muchísimo a los niños. Les hago lectura de cuentos en las noches. A veces yo creo que esa costumbre se ha perdido bastante, de que los papitos les logren contar un cuento. En mi casa, mi esposo, él tiene un títere y con eso él prende la linterna del teléfono y le hace unas historias increíbles a las niñas y les gusta. Entonces, eso normalmente no se ve en hogares, ¿ya? Si aún así yo lo hago, que mis hijas son populares, imagínense aún más a un niño que tenemos con alguna patología, ¿verdad? En ese caso el autismo o diferentes patologías que puedan darse. El niño presta mucha atención, se concentra, ¿verdad? Y le hacemos a un lado toda la parte tecnológica y nos concentramos un momento en hacer títeres, ¿no? En hacer bailes, donde trabajamos las partes de nuestro cuerpo, nos tocamos, nos divertimos, nos tiramos en el piso. Todo ese tipo de cosas van a ayudar muchísimo a la comunicación del niño, porque hay una interacción. Aún más, yo digo, cuando hay hogares en los que solamente hay adultos y no hay más niños, ¿no? Entonces, esta parte les ayuda muchísimo a ellos. Cuando hay más niños, sí, pero si tenemos un hogar aún más, si somos solamente adultos, tenemos que trabajar más con ellos, jugar, cantar. Entonces, para mí esto es muy, muy bueno. Yo siempre les digo a las mamitas, háblele, cántele. Si lo hace dormir, cántele. Si lo va a bañar, cántele. Si le va a poner la ropa, cántele. A su manera. No debe tener una canción específica, un ritmo. El ritmo lo pone usted, la canción la pone usted, la crea. Entonces es cuestión solamente de ser creativos. Es todo. Yo siempre digo que hay que ser muy creativos con los niños. Yo recuerdo tanto en la universidad, siempre había una maestra que nos decía que nosotros teníamos que ser como niños. Hacíamos actividades de niños para poder nosotros entender qué es lo que quiere un niño. Y sabe que lo de los títeres es muy interesante. Justo esta semana, en el grupo de padres, a través del WhatsApp, les hacía, pues, les decía que hay un documental, que no sé, pues, si usted se lo ha visto, que se llama La Vida Animada, en donde un padre, a través de un títere, logró la conexión, la comunicación con su hijo, y su hijo empezó a hablar y a platicar con él. Entonces me parece muy interesante. Todo es cuestión quizás de que les dediquemos tiempo, ¿verdad? Tiempo y así sean pocos minutos, porque yo sé que hay niños que también se cansan o se aburren o son inquietos, pero de repente, bueno, así sean 5 minutos o menos de 5 minutos, pero tratar de lograr con ellos, ¿no? De jugar, como usted dice, hacerlo de manera jugando, o también a través de títeres, de historias, que quizás muchas veces no nos podemos desesperar en ver inmediatamente el resultado, pero quizás a futuro sí, licenciada. Claro, yo siempre le digo a los papitos cuando ellos vienen a la consulta y el niño muchas veces, me ha pasado, y actualmente sí tengo casos así, que llega el niño a la terapia conmigo, obviamente como está recién, siempre entra en compañía de su mamita o de su papito con quien puede estar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el niño a mí no me repite nada, no me dice absolutamente nada, pero yo trabajo, mientras el niño pueda mantenerse sentado, yo voy controlando su tiempo de atención. Hay niños que pueden ser 5 o 10 minutos, luego ya no quiere trabajar, pero de a poco vamos incrementando más el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo le digo a la mamita, no importa si aquí no me quiere hacer absolutamente nada. Cuando llega a la casa, usted me va a contar si en la casa repite lo que yo le estuve enseñando. Y efectivamente pasa eso. Dicen, licenciada, sí, mire, en la casa me dijo esto. Entonces le digo, esto es poco a poco. Entonces, sí suele pasar eso. Entonces, algo que quería contar referente a lo que hablábamos de los cuentos, de los títeres, que es muy bueno que los niños no se aburren. Se pueden cansar, sí, a esa edad cuando uno les hace una historia, pero me refiero cuando uno se aburre es que le podemos contar el mismo cuento todos los días. Y el niño va a quedar siempre impresionado. ¿Por qué lo digo? Porque lo vivo con mi hija, la más pequeñita, bueno, las dos en realidad. Ella les gusta el cuento de Caperucita Roja, tienen varios cuentos, pero ella siempre ya se los sabe y no importa si se los cuento todos los días el mismo, porque todo depende cómo nosotros jugamos con la creatividad, que hacemos el sonido del lobo y le ponemos tanta emoción a la historia, ¿no?
y el niño no se va a aburrir, va a seguir prestando siempre atención y va a estar concentrado de que, uy, ya viene el lobo, viene esto, pasa esto. Entonces, ellos están atentos. Entonces, eso es muy bueno. Entonces, yo siempre recomiendo eso, como les digo, que jueguen con ellos, que les canten, que les cuenten historias, todo. Si van a comer, así mismo le hago canciones, porque yo soy muy fan de cantarle a mis hijas cuando comían, cuando las voy a bañar, lo que estoy usando, háblele. Si va a poner el jabón, póngale el jabón, cágale una canción, que el shampoo, que su cuerpo, cómo nos vamos bañando y tantas cosas que podemos hacer, ¿verdad? Claro, ahora incluso con esto de lo que estamos viviendo, ¿no? De la cuestión del virus, podemos enseñarle con canciones a lavarse sus manitos. Exacto, exacto. Bien, licenciada, ¿hay una edad límite para el desarrollo del lenguaje verbal en el autismo? No considero que sea un límite, pero sí, a medida que van creciendo, sí vamos a ver como que cierta dificultad o va a ser más complejo que el niño llegue a tener un lenguaje. Pero algo, o sea, mínimo o algo que llegue, vaya a llegar el niño a aprender, lo va a hacer, pero sí, va a haber cierta dificultad. El niño puede adquirir lenguaje a diferentes edades, pero sí, yo pues, no considero un tope. Sí consideramos que cuando hay niños más grandes, digo, podemos reforzar las habilidades o lo que ya el niño ha aprendido, lo que tiene de lenguaje, pero a medida que va avanzando la edad, va a haber una dificultad, o sea, ya no va a poder el niño adquirir el lenguaje como cuando estaba pequeño, eso sí. Pero siempre el niño, yo digo, va a tener que estar reforzando todo. Todo lo que ha aprendido siempre tenemos que estar reforzando. O sea, es mi punto de vista y lo que yo creo, porque nosotros tenemos niños de diferentes edades. Entonces yo siempre le digo a las mamitas, sí, quizás hasta aquí termina la terapia del lenguaje, pero no quiere decir que de aquí me olvidé y el niño no voy a trabajar más el lenguaje en él. Cuando esté más grande quizás aprenderá unas 2, 3 palabras nuevas, o aprenderá a decir tal vez quizás una frase. Pero lo va a hacer, pero como lo digo. Claro, le iba a preguntar que si en el caso de que un niño no logra tener un lenguaje, ¿a qué se puede recurrir? ¿Al lenguaje de señas? Bueno, el lenguaje de señas yo pienso que puede ser más cuando el niño no escucha, yo lo considero, o sea, pero si el niño tiene una buena audición, pero quizás es su dificultad a nivel comprensiva, pues, ¿no? Puede trabajar yo siempre recomiendo para ellos, quizás sí, no tiene lenguaje, pero puede trabajar otras habilidades, por ejemplo, otras destrezas, qué manualidades, natación, quizás al niño le gusta tocar la batería, pues hágalo tocar la batería. Ya, de repente por ahí el niño va a aprender algo, quizás lo va a decir en su momento. A veces los chicos con autismo entienden todo lo que se les dice, pero expresarlo es complejo. ¿Qué pueden los padres hacer para ayudarlos a organizar sus ideas y expresarlo? Ya, hoy en día hay diferentes, bueno, a nivel neurológico estamos hablando en este caso, que esa es la dificultad en ello, no cómo ordenamos. Podemos trabajarlo a través de pictogramas, una de las cosas que se puede trabajar a través de pictogramas, pero si hablamos ya algo más sofisticado, he escuchado de las terapias que se suelen dar en este caso, tengo pacientes, bueno, que los he enviado incluso como ustedes en las terapias de Brain Room, que al niño les ha ayudado muchísimo, ¿verdad? En sus palabras, en su comunicación, que algo antes que no me decían nada, y tengo casos de aquí mismo, de mi trabajo, que ellos no me dicen ciertas cosas, le digo, uy, pero ahora me dijo esto, ¿sabe? Ya me dijo aunque sea una frase de 2, 3 palabras. Entonces veo que también nos podemos ayudar de esa manera. Sí, quizás no todos los papitos puedan llegar a tener esa posibilidad de hacerlo, pero utilizamos como que ciertas cosas más básicas para trabajar con imágenes, con pictogramas, ¿verdad? Haciéndolo de esta manera para ayudarles a ellos como que a ordenar sus ideas y tratar de poco a poco ir armando una comunicación, porque ellos siempre van a lanzar ciertas palabritas nada más y esa es su manera de comunicarse, porque llegan muchos a decirme, pero licenciada, no me arma frases, no me dice un relato, no me dice un cuento. Entonces yo le digo, mire, vamos a ir trabajando de esta manera. Yo lo digo, por ejemplo, trabajo con vocabulario.
tengo una manzana, mira, ¿qué es esto? La manzana. La manzana es rica, ¿a ti te gusta la manzana? Y nos pasamos hablando de esa fruta, ¿verdad? Y él escucha quizás las cosas que yo digo, pero es un proceso que yo siempre pienso que vamos lento pero seguro, porque no es fácil poder que ellos tengan, lograr armar esas frases, lograr armar un relato es bastante complejo para ellos. Pero como siempre, converso con ellos y digo, el niño no se va a quedar allí, el niño va avanzando ciertas etapas y poco a poco lo vamos a ir haciendo, pero siempre y cuando lo sigamos trabajando. A veces los papitos les digo, el niño viene a terapia conmigo quizás 1 o 2 veces por semana y el resto del tiempo que hace en casa. Yo solamente soy una guía, yo solamente les doy una pauta, pero en casa tenemos que seguir trabajando. Bien, usted mencionó algo, justamente los pictogramas. Sé que muchos padres suelen trabajar como tipo cuadernos, ¿no? Bueno, yo he visto en YouTube muchos videos en los cuales veo que los papitos se esfuerzan, hacen estos cuadernos, ¿no? Para que, por ejemplo, el niño lleve un horario desde la mañana, pueda tener, por decir, todo ordenado, ¿verdad? Desde que se despiertan, ellos ya incluso ya saben, van pegando la figurita de que tienen que lavarse los dientes. ¿Qué hay de esta técnica? Muy buena, ¿verdad? Sí, es muy buena e incluso hace un momento que estaba con un paciente me pasaba algo. ¿Por qué? Porque cuando ellos rompen una de esas rutinas, ahí es donde ellos como que se frustran y algo pasó, algo me cambiaron aquí y logremos calmarlo. ¿Por qué? Yo tengo un pacientito, es autista y justo lo acababa de ver y qué pasa que teníamos una dificultad con las impresiones, entonces yo normalmente le mandaba a los papitos, le envío el archivo, sáquenme esta de aquí, me los trae, una parte trabaja en casa, la otra parte me la trae acá. ¿Qué pasa? Que yo ya no le envié a la mamita esa actividad, no le envié nada. Entonces él me dice, la carpeta, la carpeta, la carpeta. Le digo, pero no pasa, no importa la carpeta. Le digo, yo tengo aquí material para trabajar. No, la carpeta, me decía el que quería la carpeta. Entonces la mamá escuchó y me dice, sí, pero es que la licenciada no envió material. Entonces me costó un poquito decirle, no, mira, no importa, yo tengo material aquí, es por esa razón que no le envié material a la mamá. Entonces, como tenía otra niña que estaba trabajando, vio que ya estaba, entonces, bueno, voy a trabajar solo con ella y tú no vas a trabajar conmigo porque dices que no quieres este material. Al ver que empecé a trabajar con ella, me dijo, ok, cogió la hoja y empezó a trabajar. Pero nos damos cuenta de que cambiamos esa rutina que efectivamente nos estábamos manteniendo todas las semanas, yo le enviaba material a la mamá. Y él trabajaba en casa y esta vez no lo hice así. Entonces, para eso nos ayudan bastante los pictogramas. Una pregunta que se hacen los padres es cuando un niño entra a terapia de lenguaje, ¿en qué tiempo empieza a haber cambios significativos? Ya, normalmente los pacientes llegan, bueno, los papitos en ese caso vienen ya con el niño, suele ser a los 3 años, 2 años y medio, porque se dan cuenta de que el niño no habla, que es el síntoma, digámoslo así, ¿no? Para ellos es como que muy notorio de decir, el niño no habla, no dice nada, solo llora, no logran controlarlo. Entonces, para ellos es muy caótico esa etapa, entonces buscan ayuda, en este caso siempre acuden primero, yo creo que es al psicólogo, al neurólogo, y entonces es allí donde ellos les suelen recomendar, el niño necesita terapia de lenguaje. Buscan un terapeuta de lenguaje, el niño llega a nuestra consulta, hacemos la respectiva evaluación, la análisis del lenguaje, y vemos en qué condiciones está el niño. Hay niños en los que no podemos abordarlos por completo como debería porque hay que trabajar la parte conductual. No es todos los casos, pero sí ahí es donde trabajamos en equipo, como lo conversamos con la licenciada ocupacional, ¿verdad? Que también fue entrevistada. Siempre nos damos la mano de esta manera, ¿no? Porque ellas tienen su manera de trabajar, de ayudarlos en la parte de la atención, de la conducta, para que el niño pueda trabajar en la parte del lenguaje. Cuando el niño me llega que no tolera ni sentarse en la silla, que no tolera que lo toque, que no tolera que yo haga ninguna actividad con él, entonces ahí es donde necesitamos trabajar la parte conductual de su atención y esa hipersensibilidad que tiene el niño. Porque como le digo al papito,
Yo no puedo causarle el trauma a un niño para que él se quede sentado por completo allí durante media hora, 45 minutos que puedo dar una terapia. No puedo, porque lo voy a traumar y el niño, yo digo, me va a odiar, no va a querer verme, pero ni en foto. ¿Por qué? Porque va a saber lo que yo hice con él, o sea, lo obligué, lo estuve forzando para que él se quede allí. Entonces, de esa manera no puedo trabajar. Entonces, vamos de a poco aumentando las sesiones de terapia, voy jugando con él, con lo que él quiere, pero poniendo ciertos límites para que el niño pueda ir trabajando. Si le gustaron las frutitas de juguete, pues trabajamos con eso. Le gustó el títere, hay niños, a la mayoría de los niños con autismo no les gustan los títeres, los asustan. Entonces, a algunos les gustarán los instrumentos musicales, a otros no. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo vamos a ver nosotros un resultado significativo? Eso depende mucho de la evolución de cada niño. Nosotros como terapeutas de lenguaje no podemos asegurarle a un padre, decirle, en 6 meses el niño va a hablar, en un año el niño no. Es poco a poco porque cada niño es un mundo, cada niño tiene una evolución diferente. Y todo depende también de la ayuda que se dé en casa, de la ayuda que recibe en casa, cómo se maneje con todos los profesionales que va a trabajar el niño. Claro, entonces quiere decir que es tanto entre padre, terapista y el niño, ¿verdad? Para poder ver esos resultados. Así es. Es un equipo, es un equipo. No podemos nosotros solamente basarnos, como siempre los digo, porque eso lo vivo siempre dentro de mi experiencia, dentro de mis terapias. Siempre les digo, el niño aquí solo viene 1 o 2 veces por semana y viene solo para recibir una terapia media hora, 40 minutos, sea en la parte pública o en la parte privada. Pero entonces, ¿qué hacemos en casa? No es que solo recibió la terapia y terminó. No, en casa se debe reforzar. Siempre les digo a los padres, si trabajamos ya consonantes, trabajamos vocales, siempre en casa regresamos al inicio y trabajamos. Pero como cuando el niño llega aquí, yo nunca viene un niño, un paciente y se siente y trabajamos enseguida a lo que vamos. Tengo que dejarlo que juegue un momento, que interactúe, viene, coge los rompecabezas, viene, coge las frutitas, el títere, los libros. Ok, ya terminó ese tiempo, vamos a trabajar. Lo mismo es en casa. Hay niños que hablan, pero tienen ese ceseo al hablar. ¿Con las terapias de lenguaje puede corregirse esto? Sí, claro. Esa es una dificultad sí, en el lenguaje que se presenta en los niños. Es parte de una dislalia normalmente, que presentan un ceseo, ¿no? El niño no pronuncia bien, es porque no está bien instaurado el punto y modo de articulación. Entonces, ¿pero qué juega también allí? Ahí entran otros profesionales como es la parte odontológica, porque hay que ver cómo está, ¿verdad? Lo que es la parte dental en el niño, la postura de cada uno de sus dientes, si cierra bien los dientes, si hay una buena mordida, entonces todo eso juega. Porque cuando los niños empiezan a mudar sus dientecitos y tenemos que trabajar el niño cambia un poco esa parte de su posición. O cuando el niño se chupa el dedo, también suelen haber esos cambios. ¿Por qué? Porque ubican la lengua, o sea, sobresale un poco de sus dientes y no lo ubican como debe ser. Entonces, entra el terapeuta de lenguaje para corregir eso, pero es un problema que sí se corrige. Es algo muy simple, algo muy leve que sí se corrige. Bien, se sabe que el no poderse comunicar los chicos puede causarles frustración y ansiedad. ¿Cómo poder en esos momentos relajarlos y así poderles enseñar a comunicarse? Claro, sí, efectivamente eso causa, incluso a veces es motivo de burlas, cuando el niño no puede pronunciar una palabra, cuando el niño no puede decir algo, trata de decirlo a su manera, ¿verdad? Si estamos en la escuela, en este caso por ahora estamos suspendidas las actividades de manera presencial en las escuelas, ¿no? Pero si vamos a la parte presencial antes de pandemia, pues sí, los niños sufrían bastante frustración porque no puede comunicarse, los niños se le burlan, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para trabajar en eso? Tratar de distraer esa frustración, como siempre lo digo, a través del juego.
a través de, porque si le damos una explicación muy extensa al niño, mira esto, no lo va a entender, no lo va a entender, entonces tenemos que tratar de disipar esa frustración con algo que tal vez le guste, para que el niño como que calme eso y tratar de incentivarlo, ¿no? Luego lo vamos a hacer, vamos a pronunciarlo bien y lo hacemos de manera de juego, ¿ya? Si el niño, si de repente no podía pronunciar carro o se le dificulta, hacemos como hace el carrito y mira qué bonito. Entonces, de esta manera tratamos de distraer esa frustración para que el niño no se quede como que estancado en esa etapa de que no puedo, se me burlan, cosas así, ¿no? Hemos escuchado de otros problemas de comunicación que pueden tener chicos con autismo, como mutismo selectivo, disfasia, etcétera. ¿Esto también puede ser tratado en una terapia de lenguaje? Claro, por supuesto, sí. Nosotros como terapeutas de lenguaje trabajamos diferentes tipos de patologías en donde nosotros vamos a corregir o ayudar al niño en esa comunicación. Hay otras patologías que efectivamente sí las podemos trabajar. E incluso, bueno, nos ha tocado pacientes con doble patología. Son síndrome de Down, pero también tienen un espectro autista. Ya. A veces los chicos TEA tienen una voz como robótica. ¿Cómo se puede trabajar esto? Se puede corregir un poco, pero en su mayoría siempre queda una secuela. Porque me ha tocado niños ya bastante grandecitos que los he visto y sí, todavía queda una secuela. Se lo corrige, sí, pero queda una secuela. Queda una secuela porque sí, efectivamente, ellos tienen ciertas, o utilizan, a veces no utilizan ciertos artículos. Entonces pareciera que fueran como robots que están hablando, pero sí, eso también se trabaja bastante con ejercicios de frases, para que ellos vayan ordenando actividades que se hacen en la terapia de lenguaje, donde tiene que igual, ahí sí se hace trabajo en hoja, ¿no? Porque obviamente eso más se trabaja ya con niños que ya tienen más lenguaje, que ya leen, que ya escriben, como el caso del niño que hace un momento yo hablaba, es un niño que ya escribe, que ya lee un poco, entonces ahí hay que trabajar eso. Siempre yo le digo a la mamita, trabajamos una actividad, ordena estas sílabas y coloca el nombre donde corresponda. Terminamos eso, le digo a la mamá, ¿sabe qué? En la casa, ayúdeme trabajando oraciones, ¿ya? Para ver cómo va estructurando esto y de esta manera vamos a ir trabajando su pronunciación también. Definitivamente todas sus recomendaciones, licenciada, han sido muy importantes. Y bueno, pues algo que hay que tener presente es que definitivamente tenemos que dedicarnos a nuestros hijos como papás, también darles ese tiempo, ¿verdad? Darnos tiempo para jugar con ellos, y la mejor forma de poder ir teniendo esa conexión, esa conversación, pues nosotros mismos en casa podemos hacerlo. Bien dice la licenciada Daisy, los mejores terapistas son ustedes conocen a sus hijos. Y es verdad, pues nosotros pasamos la mayor parte con nuestros chicos. Quisiera pedirle, antes de finalizar el programa, que nos dé alguna otra recomendación quizás, ya que los padres nos están escuchando. Sí, bueno, mi recomendación es que en este caso para los nuevos papitos, pues no, quizás se están enfrentando esta situación con uno de sus hijos, no conocen, pues que busquen la ayuda a tiempo, no nos dejemos llevar por la vecinita, por la amiga que quizás le sirvió esto, no, busquemos ayuda, porque siempre cuando el paciente viene, el niño viene a tiempo, yo siempre digo, podemos hacer maravillas con ese niño, lo podemos trabajar, se lo puede ir moldeando poco a poco. Me ha tocado mamitas que llegan cuando el niño ya tiene 10, 11 años y me dicen, no, el niño solo aprendió en la computadora. Efectivamente, el niño quizás hasta habla más inglés que yo, porque ha aprendido muchísimo, pero porque hay muchas cosas que quizás todavía le falta. Entonces, se perdió esa etapa, se perdió de trabajar eso, quizás porque no lo mandaba a una escuela. Tuve un caso así en su momento. Entonces, esa es una de mis recomendaciones, que sigan trabajando en casa, que siempre refuercen con ellos, que jueguen. Y como les dije, yo soy una mamá joven, pero
no es que estoy totalmente en contra, pero sí mucho cuidado siempre digo con toda la tecnología, ¿no? Los celulares, las tablets ayudan, pero hay que tener mucho control. No podemos dejar que la tablet se convierta como que en el refugio del niño y vamos a creer que solamente allí va a poder encontrar ayuda, o solo así va a poder hablar, o solo así va a poder aprender. Bien, gracias Juliana por haber aceptado nuestra invitación y por tu excelente participación. Nos has despejado muchas dudas. Recuerden que pueden ver más de nuestros programas suscribiéndose en RBP TV Digital en su canal YouTube. Y bueno, pues el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias. Listo, muchas gracias.